españoles cuenta con, como mínimo, una tele, ¿no? Además, también tenemos que tener en cuenta que esta pandemia ha provocado cambios a todos los niveles, económicos, sociales, en un montón de ámbitos, y que también tenemos que entender y identificar cómo se ha modificado también el medio de comunicación más consumido. Los análisis... Discúlpame, Aina, un segundo, por favor. Alguien en la sala tiene abierto un micrófono. Por favor, apaguen los micrófonos todos los que están presentes en la sala. Alguien en la sala tiene abierto su micrófono, por favor, apaguen el micrófono. Ainhoa, continúa. Perdón. Bueno, básicamente lo que decía era que la investigación consiste en dos patas, por así decirlo: el análisis de discurso y el análisis de contenido de las emisiones, que han sido más de 75 horas de emisión, y una pequeña encuesta a pie de calle, básicamente para ver si a través de esta encuesta a la gente podía identificar otras diferencias que se han dado en los programas de televisión de antes de la pandemia a ahora con el coronavirus, y poder tanto identificarlas como compararlas con las que se han encontrado con este análisis de contenidos en MasterChef y en otros. Para ubicarnos más o menos, he hecho aquí un pequeño calendario para que veáis cuándo empieza el estado de alarma en verde y cuándo se emiten los programas analizados. En cuanto a Operación Triunfo, justo la semana que empieza el estado de alarma en España, se emite una gala desde la academia en vez de desde el plató, como estamos acostumbrados, luego se interrumpe y luego las galas empiezan a ser sin público. Sin embargo, en MasterChef, al ser un programa grabado, el problema que tuvieron es que no grabaron toda la temporada antes del estado de alarma. Entonces sí que hay una diferencia clara entre los programas grabados antes del coronavirus y una vez irrumpe la pandemia en nuestro país. En cuanto a los resultados, cabe destacar que el 89% de la gente a la que encuestamos a pie de calle afirma encontrar esas diferencias, y el 62% de ellos las admiten tanto como programas directos como grabados. Luego sí que es verdad que solo en directo había más gente que los identificaba en solo grabados, pero a grandes rasgos la gente los identifica en ambos formatos. Las diferencias principales entre los programas emitidos antes del coronavirus y los de después están en estas 7 patas, ¿vale? Públicos, presentador, los directos, las localizaciones, las medidas de seguridad, el lenguaje y las sobreimpresiones. Estos los puntos en los que me he centrado básicamente. En cuanto al público, la realidad es que los programas han tenido que adaptarse para poder sobrevivir, han tenido que afrontar este cambio y adaptarse a él, porque si no era imposible seguir con las emisiones. El público es uno de los cambios más significativos y más identificado por la gente que hemos encontrado en estos programas. De hecho, pues por ejemplo, en Operación Triunfo el público empezó a ser público virtual, aparecía en pantallas durante todo alrededor del plató, en vez de estar directamente en el propio plató como se venía haciendo por las medidas de seguridad. Sin embargo, en MasterChef esto no se ha podido analizar, puesto que no tiene público. No obstante, hemos encontrado otros ejemplos, gracias a la encuesta a pie de calle, como el del Chiringuito. Al fin y al cabo, estamos asistiendo a una transformación del público y cómo se ha reinventado esta figura. En el Chiringuito, por ejemplo, ponen fotos de la gente que manda sus fotos al mail del programa, y ponen ahí fotos de algunos
de estas personas cada día. Este ejemplo de transformación y de adaptación, de constante evolución, lo podemos ver, por ejemplo, en cómo las ruedas de prensa se han estado llevando a cabo durante la pandemia. Ya no vemos a los periodistas ir a la rueda de prensa, sino que también se conectan por videollamada y por Skype. Entonces, la presencialidad, pues vemos que también se ha trasladado a la televisión, que no solo estamos teletrabajando y los niños no iban al cole y tenían clases online, sino que también en la tele notamos esto. Aquí básicamente también hablamos de especialización. Como decía, no los periodistas, por ejemplo, se han tenido que adaptar a esta nueva normalidad y empezar a hacer las preguntas como periodistas, ¿no?, desde su casa a través de Zoom. Pero esta especialización es en todos los ámbitos. No solo los profesionales han tenido que adaptarse a presentar un programa desde casa o a hacer preguntas al presidente del gobierno desde casa también, sino que también se han tenido que especializar los medios, las herramientas, un montón de cosas para poder hacerlo viable. En cuanto a los presentadores, pues por ejemplo en OT tenemos el ejemplo de que Roberto Leal, que es el presentador, lo presentaba desde casa, por ejemplo. Incluso también algunos invitados hicieron sus galas desde casa, o sea, sus actuaciones, perdón. El caso del Chiringuito, por ejemplo, ha hecho historia en España porque se emitieron varios programas con la totalidad de colaboradores conectándose a través de videollamadas. O sea, no había nadie en el plató para poder emitir estos programas. Es importante que tengamos en cuenta que las videollamadas pues, no solo han invadido nuestra vida privada, sino que también en la televisión se ve. El caso de, por ejemplo, Rosalén fue una actuación a través de su casa, y esto no tenemos que tener en cuenta, que estos cambios de dejar de lado una actuación presencial para pasarla a virtual no es tan sencilla, no es simplemente, vale, pues lo cambiamos y hacemos una videollamada, sino que hay que hacer mucho trabajo detrás de producción en los programas. Por ejemplo, uno de los invitados decía que, bueno, que su actuación tenía que adelantarse de la hora prevista porque sus vecinos tenían bebés en casa y no podía hacer mucho ruido, claro, tenía que tocar la guitarra en el salón. Entonces, pues todas estas adaptaciones y cambios han tenido que afrontarlas los programas. Igual que se han reducido los directos y se han reducido y han aumentado las videollamadas, perdón, se han reducido las duraciones. En este gráfico, por ejemplo, veis la duración de jugones de los deportes de mediodía de la Sexta durante abril y julio, para que veáis que durante abril era mucho más corto el programa que durante julio. También por el aumento de información general y la disminución de la información deportiva, pero hay una gran diferencia. En cuanto a las localizaciones, pues también han sufrido modificaciones. Por ejemplo, en Operación Triunfo encontramos como 4 etapas. La primera desde el plató normal, la segunda desde la academia, una de las galas, luego interrumpieron el programa, hicieron como mini programas en YouTube y luego ya por último galas en plató pero sin público. En Masterchef, sin embargo, vemos que pasan de unas localizaciones públicas o privadas, pero no con relación al programa, y sin embargo después en los programas grabados después del coronavirus vemos que utilizan o restaurantes de los propios jueces del programa o adaptan esas pruebas al contexto actual, ¿no? Pues, por ejemplo, cocinando menús para la Cruz Roja o haciendo un homenaje a los clientes. En cuanto a las medidas de seguridad, pues, por ejemplo, en Masterchef nos encontramos con que este año es el primer año que han tenido que confinar a los propios concursantes. Antes los concursantes grababan y se iban a su casa. Sin embargo, este año con el coronavirus pues han tenido que confinarles y que conviviesen juntos hasta que terminase la grabación. Aquí en esta imagen veis una visita de sus familiares y ni siquiera podían acercarse a ellos por este confinamiento que tenían. Aquí tenéis una comparación del programa 9 y programa 10. El programa 9 es el de
último antes del coronavirus y el programa 10 el de después. Y podéis ver cómo las distancias son más grandes, incluso las mesas son más anchas también para que tengan más espacio. También la afluencia de la gente, ¿no? a las pruebas de invitados, incluso cómo las bailarinas tienen más mascarillas para poder actuar en Operación Triunfo. También los EPIs, como ya hemos dicho, con las mascarillas, pues los guantes en Masterchef. Otro de los aspectos que se ha analizado es el lenguaje. En este gráfico podéis ver cómo en Masterchef han ido evolucionando diferentes términos. Almudena, 2 minutitos. Vale. Aquí veis cómo el programa 10, programa 9, perdón, irrumpen pues palabras nuevas como confinamiento, coronavirus, ¿no? Como en nuestro lenguaje común ahora, y también en Operación Triunfo, que irrumpen pues nuevas palabras, incluso como virtual, que no tiene que ver aparentemente con la pandemia, pero que sí indirectamente está relacionada. Aquí la evolución de los términos casa y familia, que experimenta un pico en Masterchef al final de los programas, y también en OT, que la gala 9, que es la última, justo la primera desde el estado de alarma, el término casa aumenta exponencialmente. Y ya por último se han analizado las sobreimpresiones que se han incluido en los programas. Como material gráfico también se ha analizado. Y ya por último, como conclusión, pues se ha elaborado una tabla en la que se compara estas diferencias identificadas entre el antes y el después, y también se relaciona con otros programas en los que se pueden encontrar estas diferencias para que veamos que no son diferencias aisladas de estos dos programas, sino que también se identifica en otros. Como conclusión, para terminar, hay que decir que los cambios sociales sí que influyen en la televisión, como hemos podido ver, y que al fin y al cabo, dentro de unos años, quien vea estos programas sabrá el contexto en el que nos encontrábamos, ¿no? La especialización que encontramos es delante y tras las cámaras. Se tienen que especializar tanto los técnicos como la gente que aparece en la tele, que son los que vemos, y también las herramientas de trabajo. En definitiva, se hace necesario explorar y analizar la televisión no solo como medio de comunicación, sino también como actividad de ocio y entretenimiento, porque tenemos que analizar el contenido para entender ciertos aspectos sociales y comunicacionales, y también entender los cambios sociales que estamos encontrando y que estamos viviendo en este momento. Y hasta aquí la presentación de mi investigación. Aquí tenéis mi email por si necesitáis cualquier cosa. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Ainhoa. Felicidades por la comunicación, sin duda muy, muy interesante. Vamos a proceder ahora a la comunicación presentada por Pedro García, Almudena Cantero, Elena del Pilar Jiménez, y que nos va a hablar sobre el fomento de la lectura en los medios de comunicación lectora. Buenos días. ¿Algún integrante de esta comunicación está presente en la sala? Perdona, Ainhoa, soy María Alcolea, que pertenezco a otro grupo. Solicitamos a, bueno, no me acuerdo si era a Javier, si podíamos ser de los primeros, porque somos 3 profesores que tenemos junta de facultad. Ahora muy bien. Discúlpame. Entonces, nos dijeron que os lo iban a comentar y os lo hemos puesto por el chat, pero no sé si lo habéis leído. No, no os preocupéis, has dicho Ainhoa, soy Aida. Por Aida, eso pensaba perdón. que le ibas a lanzar una pregunta a la compañera. No, perdona. Discúlpame, ¿me has dicho que eras? María Alcolea, Víctor María Núñez y Alcolea, Fernando Martínez Balvey. Pues adelante con vuestra comunicación. Es Víctor, María, Fernando, la especialización periodística en el ámbito educativo, el caso de éxito educativo. ¿Es así? Sí, correcto. Pues gracias, perdona, Aida, no. muchísimas gracias. Procede. Voy a compartir pantalla un segundo. ¿La veis bien?
Sí. Sí. Perfectamente. Y si las voy pasando, ¿veis que pasan? Sí. Fenomenal. Pues cuando queráis. Perfectamente. Gracias. Pues arranco. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por la participación de la ponente anterior, de los que vengan después, y a los organizadores por todo el trabajo que han realizado. En esta comunicación ya se ha dicho que la hacemos 3 profesores, en este caso de la UDIMA, Víctor Núñez, María Alcolea y Fernando Martínez. En primer lugar, voy a hacer yo una breve presentación sobre el contexto del periodismo especializado, recordando simplemente que el periodismo habitualmente se ha dividido en 2 grandes bloques, el periodismo generalista y lo que nos trae al Congreso de hoy de comunicación especializada, pues el periodismo especializado. En este caso, el periodismo especializado, los distintos autores han puesto de relieve su importancia, ya que en la sociedad actual se ha generado una gran división de saberes. La globalización también ha influido considerablemente en esta especialización. A su vez, podríamos hablar de la complejidad que va adquiriendo el mundo contemporáneo en todos sus aspectos, incluidos los científicos y los sociales. Y también que a día de hoy el concepto de público masa se ha reducido y existen más el concepto de públicos reducidos, especializados o con intereses concretos. Los objetivos del periodismo especializado, como ya planteó el fallecido Muñoz Torres en el año 97, pues son 2. Facilitar la comunicación entre especialistas, que entre ellos puedan conocer lo que hacen otros, pero también para los públicos no especializados, pues difundir el conocimiento de cualquier avance que haya en ese ámbito con una divulgación periodística adecuada o conveniente para cada una de las tareas. María, si puedes pasar la diapositiva. Vale, y en el caso que nos atañe hoy en concreto, pues que tenemos el periodismo especializado educativo para nuestra comunicación, bueno, pues vemos 2 aspectos muy importantes que ya se han puesto de manifiesto. En primer lugar, que es verdad que hasta ahora ha tenido un escaso reconocimiento de su utilidad. Se pensaba por parte de las empresas periodísticas o de profesionales de la comunicación que no había una demanda interesada en esto, que no movía dinero y que no vendía. Sin embargo, a día de hoy deberíamos plantearnos al revés. Podemos ver la importancia que tiene, lo estamos comprobando con el debate de la ley CELA, la gran implicación social que se está reclamando a los centros para que haya una gran innovación educativa acorde a toda la innovación social que tenemos, y también el incremento de la preocupación por la educomunicación, la relación de la educación con los medios de comunicación. A todo esto podemos añadir simplemente que la digitalización pues, ha generado que surjan muchos medios especializados que pueden atender a sus públicos precisamente a bajo coste. Le doy la palabra a mi compañero Víctor. Muy bien, pues muchas gracias, Fernando, por darme la palabra. Muchas gracias, Aida, y a todos los organizadores de este congreso. Bueno, pues los objetivos que nos hemos planteado principalmente en esta investigación pues, es determinar los indicadores de calidad para evaluar los contenidos y estructura de las publicaciones, por un lado, de este diario Éxito Educativo, y aplicar dichos indicadores para, en este caso, práctico, ¿no? En tercer lugar, también analizar y conocer el comportamiento de los usuarios en este medio especializado, tanto a través de su navegación en el medio y el consumo de noticias, como a través de las redes sociales. La metodología que hemos empleado, por un lado, ha sido hacer una revisión bibliográfica de todo lo concerniente al periodismo especializado en educación. En segundo lugar, hacer una investigación descriptiva de lo que es el medio, porque, bueno, es un medio reciente, como veremos. Y, en tercer lugar, pues una investigación analítica basada en el análisis tanto del tráfico con la herramienta de Google Analytics como de las redes sociales a través de la herramienta Metricool.
Bueno, dar unas breves pinceladas del diario Éxito Educativo. Es un diario que, como reza su lema, tiene la peculiaridad que dentro del periodismo educativo pues se dirige a los directivos de educación, como el lema dice, el diario de los que deciden en la educación. Nace en octubre de 2018, es decir, lleva pues escasos 2 años, o un poco más de 2 años, y como comentaba, pues tiene, aunque puede, como no, ser leído porque está abierto por cualquier profesional de la educación, va especialmente pues dirigido a titulares, directivos, gerentes y jefes de estudios, etcétera. Desde la educación infantil hasta la universitaria, pues tocáis secciones de todas las etapas. El periódico nace de la iniciativa emprendedora, principalmente de periodistas y también de profesores de periodismo, como estamos aquí 2 presentes. Y bueno, pues intentamos ofrecer información diaria en los aspectos más interesantes que puedan ayudar también a la gestión, porque creemos y consideramos que una mejor gestión pues redunda o debe redundar en una mejor educación, y con el objetivo también y con el impacto social que eso conlleva. También es importante considerar que el medio nace como un diario digital en Internet, un medio nativo digital. Sin embargo, a lo largo de estos 2 años, en muy poco tiempo, hemos ido añadiendo otro tipo de canales en distintas plataformas, con lo cual ahora mismo podríamos considerar que Éxito Educativo es un medio multiplataforma, porque también está a través de newsletter o boletín semanal con un resumen de las noticias más importantes. Tenemos también ya en el segundo año, en el segundo curso, presentamos un podcast en Éxito Educativo con una periodicidad quincenal y que se emite a través de las principales plataformas de podcasting como iVoox, Spotify y Google Podcast. También, más recientemente, hemos lanzado un canal de YouTube donde se pueden ver entrevistas, reportajes y secciones de análisis. Desde el primer momento también, pues como no, para difundir y distribuir las noticias, pues nos hicimos también visibles en las redes sociales más importantes, especialmente para el periodismo, como son Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook y también un canal de Telegram. Bueno, pues doy paso a mi compañera María Arcolea para que ella detalle más la investigación. Muchísimas gracias, Víctor. Y muchísimas gracias a todos los organizadores también de este congreso por darnos esta oportunidad. Bueno, pues una vez que se han presentado ya los objetivos, la metodología de todo nuestro estudio, yo me voy a centrar más en explicar cómo hemos llevado a cabo esta metodología y los resultados y las conclusiones que hemos obtenido para poder determinar el comportamiento de los usuarios que siguen a este medio. Para la recogida de datos de este estudio de caso, se utilizaron 2 herramientas, Metricool y Google Analytics, tal y como ha comentado mi compañera Víctor, debido a que eran las que más se acercaban a los mapas de variables que habíamos desarrollado para esta investigación. Si comenzamos ya con el análisis de las redes sociales con la herramienta Metricool, teniendo siempre, ¿no?, como punto de esta referencia de redes sociales como punto de encuentro en la comunicación especializada en educación. Aquí analizamos el uso de las 4 redes sociales que posee la revista o el diario Éxito Educativo, que son Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram. ¿Para qué lo hicimos? Bueno, pues para arrojar algo de luz sobre el funcionamiento, sobre todo de su dimensión digital, de su difusión y de su tráfico. Además de esta investigación en redes sociales, también se hizo un análisis de contenido a través de un estudio de temáticas seleccionando las 3 publicaciones con más interacciones de cada una de las redes sociales para evidenciar pues qué enfoque poseían las noticias y también cuáles eran los temas más interesantes para nuestros lectores. Así fuimos detectando los tipos de contenidos que más utilidad tenían para los usuarios y se dividieron en 6 temáticas, como podéis ver en pantalla: formación, homenajes, COVID, entrevistas, futuro de la educación y peticiones al gobierno.
4 minutitos, María. Vale. Así lo que, bueno, a modo de ejemplo, como podéis ver en pantalla, vemos a una tabla, bueno, que corresponde a la red social Facebook y que, bueno, estima el periodo, ¿no?, que hemos analizado, que era del 15 de marzo al 21 de junio, el estado de alarma. Y podéis ver eso, pues a modo de ejemplo, algunas de las variables que hemos analizado, ¿no? Pues los textos, las reacciones, los comentarios, los compartidos, los clics en enlace, el alcance, incluso el engagement. Hemos puesto, bueno, por el corto periodo de tiempo que tenemos para la presentación, solo a modo de ejemplo aquí unos datos de Facebook. Y a continuación, si pasamos ya al análisis de la plataforma web Éxito Educativo, sobre todo en cuanto a su difusión e impacto realizada pues, a través de la herramienta Google Analytics, observamos también en la tabla que tienen en pantalla, bueno, pues las variables analizadas. No voy a nombrar todas, pero podéis ver que hemos analizado, bueno, pues visitantes fidelizados, usuarios conectados, duración media de la sesión, porcentaje de rebote, un poco, ¿no? Pues todos esos datos que nos estima y que nos da Google Analytics. Además, también se examinaron los usuarios conectados a la web del mismo periodo que he comentado, ¿no?, el 15 de marzo al 21 de junio, y los canales principales a través de los que llega a la web los usuarios en dicho periodo. Bueno, una vez realizado todo este análisis que hemos resumido un poco, ¿no?, en esta breve presentación, se llegaron a unas conclusiones bueno, pues, específicas, ¿no? Vimos que era necesario mejorar la estrategia de fidelización de los usuarios nuevos que llegaban a la web, porque en Éxito Educativo bueno, llegan 70.000 nuevos visitantes en este periodo, entonces es muy importante la fidelización. Además, hemos visto que se debe mejorar la variedad de los contenidos para establecer una relación de continuidad con la publicación y que también aumentaran las páginas vistas. Y por otro lado, nos dimos cuenta de que si todos los contenidos se elaboraran no solo en español, sino tanto en español como en inglés, el ratio de usuarios de habla inglesa, que ahora mismo solo se conectan un 5%, aumentaría considerablemente, ya que, bueno, pues como hemos visto que dice el diario digital Infobae, casi 9 de cada 10 usuarios de estos países se informan online y 7 de cada 10 lo hacen a través de redes sociales. Además, a nivel de contenido, hemos visto que en Éxito Educativo destacan los contenidos que tratan sobre la incertidumbre y la inestabilidad acontecida a causa del coronavirus, ¿no?, en el sector educativo y, sobre todo, en particular, en los colegios. Además, nos parece importante también destacar que existen algunas coincidencias respecto a los contenidos más vistos en la página web y a los contenidos que tienen más visitas en las redes sociales. Por ejemplo, tanto en Twitter como en Instagram, las redes sociales menos formales, una de las noticias más leídas ha sido el homenaje a los docentes que se realizó, coincidiendo también con el post más visitado de la web. Y, sin embargo, nos hemos dado cuenta de que no hay coincidencias entre los contenidos de la red social Facebook y de LinkedIn respecto a la web. Así, un poco en resumen, en Éxito Educativo, tanto Facebook como LinkedIn se utiliza como lector de noticias de actualidad con un toque un poquito más serio. Instagram le da el punto desenfadado con imágenes, vídeos, noticias, así como más informales, y Twitter se usa como un término medio para ambas cosas. La web, por su parte, sí que es verdad que se acerca más a la información periodística, destacando, bueno, pues noticias de interés social y cultural con un enfoque pues más analítico y con noticias de opinión al tener la opción de ampliar la noticia. En definitiva, lo que está claro es que el nuevo periodismo, ya sea especializado o no, necesita de periodistas expertos en nuevas tecnologías que sepan desarrollar una buena redacción de información, así como las estrategias digitales pertinentes en cada uno de los medios. Bueno, esto sería todo por nuestra parte. Quedamos a su entera disposición bueno, pues para responder todas las dudas que le hayan podido surgir. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a vosotros. Una comunicación con una metodología muy detallada, con unos contenidos sin duda muy significativos para Éxito Educativo, porque, bueno, se han identificado disfunciones, pero de eso se trata también, ¿no?, de análisis que permitan mejorar las nuevas estrategias en el periodismo especializado que se están implantando.
Por mi parte, no sé si en la sala hay alguna pregunta, sobre todo para este equipo que se tiene que ir ahora a una junta, me has comentado. Sí, a una junta de facultad. Gracias. Muy bien, pues si tenéis alguna pregunta. Pues encantada, bienvenida y buen día. Bueno, Procedemos ahora a la siguiente. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? no, que le daba las gracias también. Ah, sí, sí. Nos vemos en Muy otra bien. sesión. Disculpad, nos vemos en otra sesión. Gracias. Gracias. Pues procedemos con otra comunicación. En este caso son dos compañeras de Málaga, Ruth Gómez y Marta Gil. No sé si estáis presentes aquí en la sala para presentar la comunicación, la agresividad verbal como estrategia política en las redes sociales. Bueno, pues vamos a proceder a la siguiente, que sería la presentada por Sergio Jesús Villén Higueras y Francisco Javier Ruiz del Olmo, logotipos y símbolos en las franquicias cinematográficas. Estás aquí, compañero de la Universidad de Málaga. Muy bien, pues adelante, presentas la comunicación. ¿El sonido está bien? Perfecto. Vale. Voy a compartir pantalla. Uh-huh. Vale. Vale. Bueno, pues muchas gracias por vuestra asistencia a este simposio y a este congreso. Me llamo Sergio Jesús Villén Higueras y voy a presentar el trabajo titulado Logotipos y símbolos en la franquicia cinematográfica hollywoodense contemporáneas, identidad visual y promocional. Está firmado también por el profesor Francisco Javier Ruiz del Olmo, que hoy no ha podido estar aquí, así que disculpas por su ausencia. Y empezamos la presentación. Vale, introducimos esta ponencia. Ahora sí. Centrando la atención en los discursos de marca que están desarrollando pues, las grandes franquicias cinematográficas de Hollywood y que en consecuencia ello deriva en muchas ocasiones en la creación de logotipos y símbolos. No obstante, este discurso de marca se debe contextualizar dentro del brandscape cinematográfico en el que se aglutinan pues, todo tipo de marcas que se pueden categorizar en dos dimensiones, ¿no? En la que sería la parte de la industria, pues de todas aquellas empresas que colaboran y también en la parte de lo que sería el producto cultural. Nosotros nos hemos centrado concretamente en lo que serían las marcas que sustentan signos identificadores que bien están basados o vinculados en una determinada franquicia. Estos signos identificadores son el propio film, que también serían las precuelas y las secuelas, el mundo ficcional, los estudios cinematográficos o todos aquellos personajes, productos, servicios o organizaciones ficcionales que aparecen en estos productos culturales. La investigación, como hemos dicho, pues se va a centrar precisamente en estos cuatro tipos de marcas que sustentan signos identificadores y la hemos limitado a franquicias cinematográficas que están de este presente siglo. Los objetivos pues van a ser explorar y crear un marco de referencia de todos estos signos identificadores y analizar las diferentes posibilidades comunicativas y promocionales. Para ello se ha utilizado pues, una metodología de naturaleza cualitativa que incluye tanto el análisis de contenido y forma visual y también de naturaleza exploratoria y descriptiva que iremos viendo ahora más adelante. Vale, pues comenzamos con el análisis. Vemos que estos signos identificadores de las franquicias cinematográficas pues, se pueden considerar como paratextos que sintetizan básicamente lo que sería el film. Su objetivo principal pues, es promover la identificación, el reconocimiento y la memorización de cada una de estas producciones. De ahí que pues, estén presentes en todo tipo de soportes y paratextos a lo largo de las campañas promocionales de estas grandes producciones culturales. No obstante, si bien tradicionalmente se ha utilizado un modelo, ¿no? de signo único, que es el que sintetiza lo que sería la producción cinematográfica en la actualidad, debido a la gran envergadura que están adquiriendo algunas franquicias cinematográficas, especialmente la de superhéroes, está surgiendo lo que sería el logo multisímbolo. Aquí vemos el caso, por ejemplo, de Justice League, ¿no? Cómo se desarrolla el logotipo
en base a lo que sería el título, pero además también se han utilizado una serie de símbolos vinculados a cada uno de los superhéroes. Por ejemplo, vemos un ejemplo de cómo se ha utilizado esta estructura en el tagline, ¿no? Como para ampliar las posibilidades comunicativas a través de estos signos identificadores. Incluso, dada la diversidad, ¿no? que se está generando en la identidad visual de los films, pues luego están surgiendo otro tipo de hibridaciones concretas, ¿no? Entre cada uno de los superhéroes y lo que sería el logotipo del film, que, bueno, amplía y enriquece todo lo que es la estrategia comunicativa. Además, a través de estas hibridaciones e incluso a través de estas proyecciones de los símbolos, vemos cómo se orienta lo que sería o se proyecta el futuro de los mundos ficcionales. En este caso, pues, a través de esta presentación inédita, pues estaba más o menos intentando imitar a Marvel, de proyectar, bueno, pues una línea cinematográfica independiente de cada superhéroe y a la misma vez una línea común que sería Justice League de todos estos superhéroes. Otro de los puntos interesantes es que estos signos identificadores se pueden utilizar dentro de dos estrategias. La de rebranding, que vemos aquí el caso de Spider-Man, ¿no? Cómo a lo largo del tiempo pues, han ido evolucionando estos signos identificadores y van marcando las diferentes etapas cinematográficas que tienen pues, su propia estética y su propio estilo. Vemos aquí pues, la trilogía de Sam Raimi, la trilogía de Mark Webb o la trilogía de John Watts. Todos ellos pues, van utilizando diferentes estéticas o formas de logotipos. En cambio, si estos logotipos se quedan, o símbolos se quedan invariables en el tiempo, pues se aplica una estrategia de retrobranding. Vemos aquí el caso más paradigmático, que sería el de Star Wars, que a lo largo del tiempo pues no ha variado nada. De esta forma, pues se pretende generar un sentimiento de nostalgia. Otros ejemplos bastante destacados también son Indiana Jones o los cazafantasmas, que, donde sus símbolos y logotipos pues tampoco varían. Además, encontramos algo bastante destacado, que sería pues, la vinculación de estos signos a o la representación de los mundos ficcionales a través de estos signos identificadores. Vemos aquí, 5 por ejemplo, minutitos. Vale, vemos aquí cómo se integra dentro de la estructura del título. Vemos también cómo estos pueden aparecer en proyectos transmedia como A Journey Through Middle-earth o incluso pueden tener su propia identidad de forma independiente como el Universo Oscuro o el Wizarding World. Sirven principalmente para articular múltiples series cinematográficas. En el punto 3, en este punto, el de la taxonomía, hemos hecho un mapa, ¿no? De logotipos utilizando las 4 grandes categorías clásicas. La primera sería los logotipos, que sería esa expresión verbal, ¿no? Que se suele corresponder con el título. Y vemos aquí pues, las diferentes posibilidades, ¿no? Su integración dentro de lo que sería la estructura, dejando en un segundo plano el nombre de la aventura, la sustitución de una letra por un icono, ampliando así las posibilidades visuales, su compresión con las siglas, ¿no? Como el de Justice League, o estableciendo estructuras más complejas, ¿no? Como sería vincular lo que sería la matriz, en este caso Star Wars, con una de sus expansiones, con una de sus extensiones, como sería Solo. Este ejemplo, que sería el de la vinculación de los estudios cinematográficos y el logo de los estudios cinematográficos, lo veremos más adelante. En la segunda categoría están los isotipos, que sería la expresión gráfica que oscila entre lo icónico, como sería la imagen de la araña de Spider-Man, y lo abstracto, como este símbolo de Aquaman. Además, también encontramos otros destacados, como sería el símbolo alfabético, que se suele utilizar para comprimir también lo que sería el título, como es el caso de la A de Avengers. Y además también encontramos este caso bastante destacado y curioso, como serían los símbolos convergentes, ¿no? Cómo están surgiendo nuevas formas que dan soluciones a la convergencia de franquicias y de mundos ficcionales, en este caso como sería el de Batman y el de Superman. La tercera categoría sería el isólogo, que sería la fusión de la imagen con la palabra, construyendo una misma unidad de significado. Ejemplos destacados, pues, son Piratas del Caribe y Jurassic World. De esta forma vemos cómo se incrementa, ¿no? El número de significados que aportan estas construcciones visuales. Y por último estaría el emagotipo, que sería la correlación de la imagen con la palabra, aunque no se funden en una misma unidad, sino que funcionan de forma independiente, lo cual da más flexibilidad a la hora de construir estrategias comunicativas. Pasamos al siguiente punto, sería, pues, pondríamos el foco de atención en lo que serían las productoras cinematográficas. Vemos cómo
estas productoras establecen sinergias comunicativas bidireccionales con sus producciones para revalorizar su imagen. Algunos ejemplos destacados que hemos encontrado sería el caso del isólogo de Warner Bros., como periódicamente pues, va estableciendo este tipo de transformaciones, bien, por ejemplo, aquí en el caso de Batman Begins, en el caso de Mad Max, Fury Road o en el de Suicide Squad. De esta forma, pues, se pretende establecer esta revalorización continua. No obstante, además, también se pueden establecer otras conexiones estratégicas, como es el caso de Disney o de Marvel Studios. Vemos cómo estos dos estudios cinematográficos utilizan este tipo de estrategia, ¿no? de vincular su logotipo al título de la película para marcar que son una extensión de la marca del estudio cinematográfico. En el caso de Disney, por ejemplo, este tipo de estrategia se suele utilizar para proyectar un mundo ficcional no compartido, ¿no? Donde personajes e historias pues, tienen una correlación, pero de estudio más que de historia. Y en el caso de Marvel, vemos cómo a veces también se suele utilizar esta estrategia para proyectar un mundo ficcional compartido. En el siguiente punto y último, hemos encontrado pues, los signos identificadores ficticios, ¿no? Que son todas aquellas marcas ficticias que aparecen en las películas y que se le da esa proyección visual. A menudo este tipo de marcas, cuando se utilizan desde el punto de vista comunicativo, sirven para construir y desarrollar estrategias transmedia. Vemos aquí, por ejemplo, 3 casos destacados, como sería el de Maserati, de Jurassic World, que es una compañía, Capitol TV, que es un medio ficticio de los Juegos del Hambre, o de Daily Bugle, que es un periódico ficticio de The Amazing Spider-Man. Por lo general suelen ser compañías o productos o incluso medios, ¿no? No suele haber otro tipo de servicios que sirvan dentro de esta categoría, puesto que por lo general no suelen llegar a constituirse como algo físico, tangible, que verdaderamente tenga una actividad en nuestra realidad. Este tipo de signo identificadores se le puede denominar como protologos y protosímbolos. Para concluir la investigación, pues destacamos que los signos identificadores son elementos que en la actualidad están intentando trascender a los fins, ya que pueden hacer relación, ya que pueden proyectar y representar de forma simultánea toda una franquicia o un mundo ficcional. Además, como hemos visto, especialmente las franquicias de superhéroes, este modelo de franquicia está utilizando marcas multisígnicas, lo cual está expandiendo considerablemente lo que sería la identidad visual y promocional de la franquicia cinematográfica. En relación a la forma, hemos visto pues, una amplia diversidad, que aunque no lo hemos podido ver con detenimiento, existe muchísimas aplicaciones comunicativas de estos signos identificadores que se pueden adaptar a prácticamente cualquier estrategia promocional. Además, también hemos encontrado pues, este tipo de relaciones e interconexiones entre los logotipos y los símbolos de las productoras cinematográficas con sus producciones para establecer esa relación, ¿no? Bidireccional que refuerce la producción e identificación de las grandes películas y apuestas cinematográficas de estos estudios. Y finalmente, pues hemos encontrado pues, los protologotipos y los protosímbolos que amplían considerablemente el brandscape cinematográfico. Este es uno de los puntos más interesantes, ya que tiene un gran futuro y que es bastante inédito en el mundo de los logotipos en el ámbito cinematográfico, ya que, bueno, pues considerando la importancia que están adquiriendo las estrategias transmedia, prestar atención a este tipo de nuevos signos identificadores, pues es una de las conclusiones más destacadas. Bueno, pues hasta aquí nuestra presentación. Muchas gracias por su atención. Si tienen cualquier duda o cuestión, pues nos pueden escribir al chat de esta plataforma o a través de estos 2 emails. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, Sergio. Sin duda, un amplio abanico de estrategias, comunicativas, cinematográficas, que muestra la evolución en este sector, que también nos permite estar al día, que es lo que en esta etapa de transición que estamos viviendo a unas velocidades no tan rápidas, pues permite a la empresa, también a quienes están en formación, pero a quienes trabajan en activo, conocer pues todas estas estrategias tan significativas para conseguir los objetivos, ¿no?
Pues no sé si hay alguna pregunta en la sala para estos compañeros. Pues no tenemos ninguna pregunta. Sergio, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Pues procedemos a otra comunicación, que ahora vamos a cambiar de sector, que es muy interesante esta mesa que estamos llevando esta mañana, porque estamos tocando distintos sectores. Ahora nos vamos a ir al deporte. ¿Está presente Julia Fontenia o Javier Agüín? ¿No estáis presentes ahora mismo en la sala? Bueno, pues continuamos con Sonia Santovella y Mari Carmen Navarro. Tampoco estáis ahora mismo en la sala. Bueno, pues en este caso lo único que queda es volver a dar un repaso por aquellos comunicantes que se os ha nombrado antes, pero que no estabais presentes. La primera comunicación era la de Elena, Pedro y Almudena Cantero. ¿Estáis en la sala? Bueno, pues continuamos con otra comunicación que es la de Ruth Gómez de Travesedo y Marta Gil. La siguiente, vuelvo a repetir, Julia Fontenia, Javier Agüín, y la última sería Sonia Santovella y Mari Carmen Navarro. Bueno, pues ahora mismo los que estáis presentes en la sala, ¿tenéis alguna pregunta para cerrar esta mesa de comunicaciones? No, por mi parte no. Sergio, no hay ninguna. ¿Y el resto de compañeros que estáis presentes? Por mi parte tampoco, simplemente decir que me han parecido súper interesantes las ponencias Sin duda. de los compañeros. Sin duda. Y la tuya también, ¿eh? Que no cabe duda que creo que eres Almudena, que también nos muestra pues esa transición urgente a la que los medios de comunicación se han tenido que adaptar de la noche a la mañana. E igualmente todas esas estrategias que indicas pues sirven también de referencia. Bueno, pues yo os doy la despedida. Muchísimas gracias por estar en esta sala. Yo por mi parte lo que voy a hacer es que voy a desactivar micrófono y vídeo, pero lo voy a tener activo hasta las 10:30 por si se vuelve a incorporar algún compañero. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Adiós. todos.